Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susi, para los que no me conocen. Si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban antes de que se me vayan. El día de hoy les traigo este tutorial de este vestidito con holanes, trabajando la misma puntada del vestido anterior. ¿Okay? Es exactamente la misma puntada, nada más que esta tiene holanes y trabajando el punto red. Es toda la diferencia. Es el mismo canesú y la misma puntada, pero para que vean que con una puntada podemos hacer muchos proyectos. Entonces les quiero trabajar otro proyecto con esta misma puntada. No sé, estoy pensando en un body, no sé, a ver qué les hago con esta puntada, ¿ok? Entonces miren, así como se mira, yo le decidí poner estas 3 florecitas así en diagonal. Esa fue mi decoración. Y aquí sus 3 botoncitos. Este es un regalo. Y ahí disculpen a mi niña que traía una tos horrible. Pero miren, así es como se mira. Y bueno, si gustan aprender cómo tejer este vestido, quédense viendo. Y ¿qué les iba a decir? Oh, y más adelante les doy las medidas para otras tallas. Este es 0 a 3 meses. ¿Ok? Es 0 a 3 meses. Pero les doy las indicaciones para otras tallas, para que ustedes lo puedan realizar. Y ya saben que si quieren alguna otra talla, me la dejan saber en comentarios. Y yo con gusto pongo manos a la obra. Entonces, bueno, vámonos a la lista de materiales. Voy a estar trabajando esta línea. Ya saben que es la única, la mayor parte de mis proyectos yo trabajo esta línea, porque me sale mucho más económico esta marca que la abuela o los demás. Me sale más económico pues comprarme estos hilos. Y en sí no están nada feos, miren. Los trabajos quedan hermosos. Entonces voy a estar trabajando con este hilo que es de 1 milímetro de grosor. En este color que es el 145. Y el color perla. Ya no me quedó nada del color perla. Me gasté 100 gramos aproximadamente del color perla. Y esto fue lo que me quedó de 100 gramos de este color. Vamos a trabajar también, a ocupar también un gancho de 2.50 milímetros y un gancho de 2.0 milímetros, que aquí lo tengo. Unos botones y pues muchas ganas para tejerlo, ¿verdad? Entonces bueno, ahora sí, sin más nada que decir, vámonos al paso a paso. Bueno, y pues antes de iniciar, miren, aquí tengo las medidas de canesú. Se los voy a poner así y acercarles un poquito para que le tomen captura. Ustedes, en mi caso yo voy a tejer las 90 cadenitas, que es este canesú. Pero si ustedes quieren otras tallas, miren, aquí tengo de 3 a 6 meses. Aquí están todas las cadenitas que ustedes tienen que tejer. Se los voy a dejar así para que le tomen medida, captura o lo anoten. Y acá atrás está esta parte. ¿Ven? 3 a 4 y 4 a 5. Igual todo se los voy a dejar en la cajita de descripción. Todas estas medidas se las voy a dejar en la cajita de descripción. Entonces ahora sí, vámonos a iniciar. Y como el de este es blanco, y como yo sé que muchos de ustedes me han dicho que batallan para ver cuando trabajo con hilo blanco, entonces puse esta carpetita para que no se me distraigan o no se me confundan. Entonces ya tenemos las 90 cadenitas. Ahora vamos a tejer en la cuarta cadenita, vamos a tejer 1, 2, 3 y en la número 4 tejeremos un punto alto. Contando estas 3 cadenas y este punto alto tenemos un total de 2. En la siguiente cadena tejemos otro punto alto, tenemos 3. Para el canesú que vamos a estar trabajando ocupamos 11 puntos altos antes de pasarnos a la división. Aquí, como les dije, tienen los demás. Entonces tenemos 3, continuamos tejiendo puntos altos hasta tener un total de 11 puntos altos. Listo, ya tengo aquí mis 11 puntos altos. Como quiera estos puntadas se los voy a dejar en la cajita de descripción, ¿ok? Bueno, tenemos 11 puntos altos. Ahora para la división ocupamos 22 puntos altos para la manga. Entonces aquí vamos a dividir y vamos a tejer 2 cadenas. En el siguiente punto o cadena tejemos el primer punto. En el siguiente 2, 3, 4 y así continuamos tejiendo hasta tener nuestros 22 puntos altos.
Listo, aquí tengo mis 22 puntos altos. Ahora vamos a tejer 22 puntos altos para la parte del pechito, estos dos abiertos para la espalda. Entonces estos 22 van a ir para el pechito. Nuevamente hacemos la división, 1 y 2, y en el siguiente punto vamos a tejer el primer punto alto. Y continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a tener nuestros 22 puntos altos. Listo, nuevamente tengo mis 22 puntos altos. Ahora vamos a repetir nuevamente los 22 puntos altos de las mangas. Entonces aquí tenemos que hacer la división, 1 y 2, y continuamos tejiendo 22 puntos altos. Terminamos estos 22 puntos altos, nuevamente levantamos 2 cadenitas y terminamos esta tira de cadenas con 11 puntos altos, tal como lo tenemos aquí. 11 y 11 para la espalda de los botones, 22, 22 para las mangas y 22 para el pecho. Listo, entonces aquí terminé mi tira de cadenas, tengo 11, 22, 22, 22 y terminé con 11. Ahora aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, giramos y siempre al iniciar y al terminar tejeremos 2 puntos altos así juntos. ¿Ok? Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Estamos trabajando el mismo canesú que los otros vestiditos. Nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Así que si ustedes quieren tejer una talla de 2 a 3 años, tengo 2 videos aquí en el canal con este mismo canesú ya para medida de 2 a 3 años. ¿Ok? Entonces los voy a dejar en la cajita de descripción ahí para que vayan directamente al video. Nuevamente una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Una cadena, llegamos a las 2 cadenitas y dentro de las 2 cadenitas vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y dentro de estas mismas cadenitas 2 puntos altos, 1 y 2. Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Y esto lo vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas. Listo, ya llegué a las siguientes 2 cadenitas y aquí me quedan 2 puntos. Nos vamos a saltar esos 2 puntos, pero no se les olvide tejer la cadena. Entonces nos saltamos estos 2 puntos y directamente aquí a las cadenitas vamos a tejer el abanico, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y en este mismo espacio 2 puntos altos. Este es el abanico que se va a estar tejiendo en cada una de las vueltas cuando tejamos la cadenita de separación. Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Y esto lo vamos a repetir por toda esta fila, esta vuelta. Cada que lleguen aquí a las cadenitas van a tejer su abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y recuerden que si les quedan 2 puntos así, se los tienen que saltar. Si les quedara 3, pues ya pasa, ¿verdad? Lo que no queremos es que un punto nos quede luego enseguidita del abanico. Entonces si tejemos el punto alto aquí, pues nos van a quedar muchos puntos juntos. Entonces no queremos esto, es por eso que nos vamos a saltar los 2 puntos. Otra cosita, en diferentes canesús, a ustedes aquí no les va a quedar parejo, les va a quedar como a mí en estos, ¿verdad? Que me tengo que saltar 2 puntos, así. A ustedes en otros canesús les va a quedar aquí, al inicio. Entonces si al inicio ustedes se saltaron 2 puntos, cuando vayan a tejer el final se tienen que saltar esos mismos 2 puntos. Se los tienen que saltar sí o sí. Eso es solo para los canesús que no les va a quedar parejo. En este caso, en este sí nos queda, entonces nada más vamos a saltar 1. Listo, entonces ya terminé la segunda vuelta, terminé con mis 2 puntos altos tal como lo iniciamos. Para la tercera vuelta vamos a levantar 3 cadenas, giramos y en el siguiente punto pues tejemos un punto alto.
En la cadenita de separación tejemos un punto alto en el punto alto sobre la cadena de separación, punto alto, y así hasta llegar a las primeras 2 cadenas. Muy bien, ya llegué a las primeras 2 cadenitas. Ahora aquí solamente se va a trabajar una V. Dentro de las cadenitas tejemos un punto alto, 2 cadenas y en este mismo espacio un punto alto. En la vuelta que sea así, de un punto alto sobre punto, punto alto sobre cadena, en las cadenitas se teje una V. Cuando sea la vuelta de los puntos de separación, se trabaja el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Pero en esta vuelta se va a trabajar solamente una V. Vamos al siguiente punto y trabajamos un punto alto. En el siguiente punto, punto alto. Y así continuamos hasta llegar a las segundas 2 cadenitas. Ok, ya llegué a las siguientes 2 cadenitas y vamos a repetir la V. Dentro de las cadenitas tejemos un punto alto, 2 cadenas y dentro de este mismo espacio un punto alto. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta. Listo, entonces ya terminé la tercera vuelta y para la cuarta vuelta vamos a estar repitiendo la segunda. Levantamos 3 cadenitas, giramos y recuerden que tenemos que iniciar con 2 puntos altos antes de empezar con las separaciones. Entonces tenemos 2 puntos altos, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto alto. Y así continuamos hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas. Ok, miren, a esto me refiero que en esta vuelta me tengo que saltar estos 2 puntos sin olvidarme hacer una cadena. En las primeras 2 cadenitas, vamos a estar tejiendo el abanico, que son 2 puntos altos. ¿Qué pasó, mi amor? Ajá, 2 cadenas y en este mismo punto 2 puntos altos. Listo, entonces al final esto es lo que yo me voy a tener que saltar, 2 puntos altos y luego termino con estos mismos puntos, ok, a eso me refería hace ratito. Entonces ya tejimos aquí el abanico, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto alto. Entonces estamos repitiendo la vuelta número 2. Recuerden que en esta vuelta se teje el abanico. Terminamos esta vuelta y repetimos la vuelta número 3, que es la de un punto alto sobre cadena y sobre punto, y donde tejemos la V. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos el largo en la altura necesaria antes de las mangas. En mi caso son 8 centímetros, como pueden ver aquí, pero aquí tengo para las otras tallas, de 3 a 6 meses, 10 centímetros, 6 a 9 meses, 12 centímetros, 9 a 12, 14 centímetros, 1 a 2 años, 14 centímetros, 2 a 3 años, 15 centímetros, 3 a 4 años, 15 centímetros, 4 a 5 años, 16 centímetros, o que tengan este ancho. Salud, mi amor. Tengan este ancho de 30 centímetros, 28 centímetros, y bueno, aquí están los demás. 19 centímetros de ancho para esta talla que vamos a trabajar. De 3 a 6 meses son 21 centímetros, 6 a 9, 22 centímetros, 9 a 12, 23 centímetros, 1 a 2, 24, 2 a 3, 26. ¿Ok? Entonces continuamos trabajando de esta manera hasta que tengamos estas medidas. Recuerden que van a estar en la cajita de descripción. Ya cuando regrese yo les enseño cómo es que ustedes van a medir y cuántas vueltas yo tejí. Recuerden que aunque estemos tejiendo la talla de 0 a 3 meses, puede que ustedes tengan que tejer más vueltas o menos vueltas, ya que no todas tejemos igual. Yo puedo tejer muy apretado, ustedes pueden tejer muy flojito. Perdón, se me va el aire. Ustedes pueden tejer muy flojito, entonces es por eso que les doy las medidas en centímetros. Bueno, pues vean, ya terminé de tejer. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Y les voy a enseñar cuánto es lo que me mide. De aquí a este punto de aquí me mide los 19 centímetros. De aquí a aquí me mide 8 centímetros y medio. ¿Ven? Todavía le vamos a hacer
más vueltas para crecer el canesú después de las manguitas. Ustedes dirán, ¿cómo sé? Porque miren, aquí tengo uno de mi bebé que está por nacer, es de 0 a 3 meses. Entonces lo acomodamos bien así, y si medimos vamos a quitarle varios centímetros de aquí. Ok, entonces desde este punto medimos de aquí a acá, me miden los 19 centímetros, casi 19 centímetros. Y de lo largo, de aquí a aquí, me miden 12 centímetros. Pero es porque les digo que a este todavía lo vamos a hacer crecer, ya después de que tejamos las mangas. Entonces yo fui lo que tejí 9 vueltas y eso es lo que me mide. Como les dije, ustedes pueden tejer más o tejer menos vueltas. Entonces ahora aquí vamos a cerrar el canesú y aquí en la tercera cadenita vamos a estar pinchando. Miren, así, y hacemos el punto deslizado. ¿Ven? Levantamos 3 cadenitas, 3, y continuamos tejiendo puntos altos en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a donde tenemos las primeras 2 cadenas. Así nada más. Listo, entonces llegué con mis puntos altos a las primeras 2 cadenitas y dentro de las cadenitas vamos a tejer un punto alto. Después tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos lazada, tomamos el otro extremo y donde están aquí las 2 cadenitas vamos a tejer un punto alto. Y tenemos formada la primer manguita. ¿Ven? Ustedes pueden tejerle más cadenas si gustan. Entonces en el siguiente punto tejemos punto alto, en el siguiente punto alto y continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a las siguientes 2 cadenas, que es donde vamos a estar formando la segunda manga. Bueno, pues nuevamente llegué a las siguientes 2 cadenitas y dentro de las cadenitas vamos a repetir un punto alto, así, y tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada, tomamos el otro extremo, doblamos y dentro de las siguientes cadenitas tejemos el punto alto. Y tenemos nuestra segunda manguita. Ahora en el siguiente punto, punto alto y terminamos esta vuelta tejiendo puntos altos. Listo, ya que hayan terminado, buscamos la tercera cadenita, pinchamos y deslizamos. Y ya tenemos formadas nuestras 2 manguitas. Ahora vamos a empezar a trabajar en redondo puntos altos. Tejemos nuestras 3 cadenas, en el siguiente punto, punto alto, en el siguiente punto, punto alto, y así continuamos tejiendo puntos altos por toda la vuelta. Cuando lleguen aquí a las cadenitas, a las 4 cadenitas, pinchan sobre cada cadenita y tejen sus puntos altos, depende de cuántas cadenitas ustedes tejieron. Y van a continuar haciendo eso hasta que tengan sus 12 centímetros, ¿ok? Para las demás tallas ustedes le van a agregar de 3 a 4 centímetros. Si hice 10 centímetros antes de las mangas, bueno, le agregan 4 centímetros y lo hacen a 14 centímetros que les mida el total, pero esto es antes de las mangas, ¿ok? Esto es antes de las mangas, entonces a cada número de estos ustedes le van a agregar de 3 a 4 centímetros. Esos son los que les tiene que medir el total del canesú antes de que empecemos a trabajar en la faldita. Bueno, ya terminé de tejer mis vueltas y si pueden ver de aquí a aquí me mide casi mis 12 centímetros, miren. ¿Ven? De aquí a aquí son como 11 centímetros y medio, pasaditos el y medio. Entonces es lo que nos debe de medir el canesú para 0 a 3 meses. En vueltas yo tejí un total de, pues la vuelta donde tejimos la de las cadenitas, ¿verdad? Donde aquí están los 4 puntos altos en las 4 cadenitas. Entonces tejí 1, 2, 3 vueltas en puntos altos. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la faldita. Para la faldita nosotros vamos a continuar trabajando con este mismo color, después vamos a hacer el cambio de color. Y ocupamos nuestro gancho de 2.5 milímetros porque un poquito más grande. Como tengo aquí la carpetita aún, ay, lo siento, se me va el aire.
Bueno, ¿qué les iba a explicar? Ok, vamos a estar trabajando la misma puntada que el vestido anterior. La única diferencia es de que este vestido va a tener holanes y el vestido anterior pues era todo seguido, ¿verdad? Este va a ser con holancitos. Entonces vamos a continuar. Recuerden que la puntada es trabajada con la secuencia de 4 vueltas. Para que ustedes se vayan memorizando las vueltas, en sí está muy fácil, pero saben que siempre pueden regresar el video para ir repitiendo nuevamente la secuencia. Yo voy a tratar de explicarles lo más claro posible, pero la puntada se trabaja de 4 vueltas. Para la primera vuelta de la secuencia, aquí vamos a estar levantando nuestras 3 cadenas. Nos equivale a un punto alto. Dentro de este mismo punto, vamos a estar trabajando un punto alto. Tenemos 2 puntos altos contando las 3 cadenas. 2 cadenitas. Y en este mismo punto volvemos a repetir 2 puntos altos. 1 y en este mismo punto 2. Tenemos un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos dentro del mismo punto. Tejemos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2, 3, 4 puntos y en el número 5 tejemos un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y en este mismo punto un punto alto. Así, tenemos una V. Tejemos 3 cadenas, nos saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 repetimos el abanico, que son 2 puntos altos, 2 cadenas, en este mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2 y 3, nos saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 tejemos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto dentro de este mismo punto. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta. Bueno, y aquí ya estoy por terminar y lo que queremos es que la secuencia nos siga, ¿verdad? Entonces aquí tengo un abanico, comenzamos con un abanico y aquí tengo un abanico, pero aquí ya nada más me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Para que la secuencia nos siga, nada más tenemos que hacer esto en esta primera vuelta. Todas las demás ya se van a ir siguiendo la secuencia. Entonces aquí vamos a saltarnos 1, 2 y en el tercero vamos a tejer, bueno, tejí mis 3 cadenitas, ¿ok? Y en el tercero vamos a tejer el punto alto, las 3 cadenas y en este punto el punto alto. Tejemos las 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la tercera cadenita con la que iniciamos. ¿Ven? Y esta es la primera vuelta de la secuencia. Ahora vamos con la segunda. Vamos a deslizar hasta llegar a las primeras 2 cadenas. Entonces aquí en el siguiente punto deslizamos y en estas cadenitas deslizamos. Y aquí levantamos las 3 cadenitas. Dentro de estas mismas levantamos punto alto. Tejemos 1, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos, 1 y 2. Y tenemos formado el abanico. Sobre cada abanico nosotros tenemos que tener un abanico. Tejemos 1, 2 cadenas, nos pasamos aquí a las cadenitas de la V y dentro de las cadenitas vamos a tejer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Repetimos 2 cadenas, 1 y 2, nos pasamos a donde está el abanico y tejemos un abanico. Listo, entonces tejí aquí mi abanico, mis 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos sobre el abanico anterior. 2 cadenas, nos pasamos a la V y tejemos los 6 puntos altos. Esto es lo que ustedes van a estar repitiendo por toda esta vuelta, ¿ok? Listo, entonces aquí ya terminé mis 6 puntos altos. Vamos a tejer las 2 cadenas. En el vestido anterior se me olvidó hacer esto en la primera vuelta, pero bueno, aquí ya tengo mis 2 cadenitas y deslizamos en la tercera cadenita. Tenemos terminada la vuelta número 2 de la secuencia. Número 2.
Deslizamos hasta llegar a las cadenitas y aquí vamos a tejer nuevamente 3 cadenas y un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, y dentro de este mismo punto 2 puntos altos. Recuerden que tienen que tejer un abanico sobre cada abanico. Después aquí sin cadena de separación nos pasamos al primer punto alto y tejemos un punto alto, una cadena. En el siguiente punto alto tejemos punto alto, una cadena. En el siguiente punto alto, no nos estamos saltando puntos, lo único que estamos haciendo es tejiendo la cadenita, una cadena. En el siguiente punto alto, cadena. El siguiente punto alto, cadena. En el siguiente punto alto. Quiere decir que debemos de tener 6 puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 separados de una cadena. Sin cadena de separación nos pasamos al siguiente abanico y repetimos el abanico. Esta puntada es muy fácil. 2 cadenas y el abanico. Aquí tenemos ya formado nuestro abanico. Nos pasamos al primer punto alto, tejemos punto alto, una cadena y repetimos todo esto por toda esta vuelta. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerden que aquí no teníamos que hacer cadena de separación, entonces nada más deslicé en la tercera cadenita. Vamos a deslizar a las cadenitas para formar nuestro primer abanico. Ya vamos en la vuelta número 4, que es la última vuelta de la secuencia. ¿Ok? Ustedes pueden regresar el video cuantas veces sea necesario para que repitan la secuencia y no se confundan. Entonces tenemos nuestro abanico sobre el abanico, una cadena, nos pasamos a la primera cadenita, que es esta que está aquí, y tejemos punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, y tomamos esta hebra que está aquí y esta hebra de aquí y deslizamos, formamos un punto picot. Nos pasamos a la siguiente cadenita, nuevamente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, tomamos esta pestaña y deslizamos. La siguiente cadenita, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, tomamos esta pestaña y deslizamos. Tenemos 3. En la siguiente cadena, punto bajo, 3 cadenitas, tomamos esta pestaña y deslizamos. Y aquí en el último punto bajo, 3 cadenas y deslizamos. Tenemos 5 puntos picot. Nos tejemos una cadena y aquí en el abanico pues tejemos el abanico. La cadenita nada más se va a tejer al momento de cambiar de abanico a puntos altos. O sea, aquí formamos los puntos picot, una cadena, nos pasamos al abanico. Terminamos el abanico, una cadena y los puntos picot. Eso es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta, así. ¿Ok? De nuevo terminé aquí mi vuelta. Hice mi punto picot, una cadena, deslicé en la tercera cadenita y ya tengo formado mi primer abanico. Ahora vamos a repetir nuevamente toda la secuencia. Les voy a explicar nada más la vuelta número 1, de ahí ustedes continúan solitas o solitos, ¿ok? Entonces, tenemos el abanico y tejemos las 3 cadenas. Recuerden que en la primera vuelta de la secuencia se tejen 3 cadenas. Entonces tejemos 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos picot y en el número 3, que queda justamente en el centro, ahí vamos a formar la V, que es un punto alto, 3 cadenas y dentro de este mismo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, nos pasamos al abanico y repetimos el abanico.
que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos dentro de este mismo punto. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos picot y en el número 3, que es el del centro, tejemos la V, un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Terminan esta vuelta de las V's y luego después repiten el donde está el abanico. Recuerden que antes de hacer el punto deslizado tienen que tejer sus 3 cadenitas. Después la vuelta número 2 igual se inicia con un abanico, 2 cadenas, 6 puntos altos, 2 cadenas, el abanico, 2 cadenas, 6 puntos altos, 2 cadenas, el abanico. Antes de hacer el punto deslizado tejen sus 2 cadenas. La tercera vuelta es la del abanico sin cadena de separación, los 6 puntos altos separados de una cadena, sin cadena de separación, el abanico. ¿Ok? Y la vuelta número 4 pues es la del abanico, una cadena, los 5 puntos picot, una cadena, el abanico y así. ¿Ok? Vamos a repetir esa secuencia una vez más y luego después les muestro qué más vamos a hacer. Ok, bueno, pues ya terminé aquí mis 2 secuencias. Como pueden ver, las 2 secuencias de pues la puntada que estamos trabajando. Iba a decir puntos altos, pero no. Es la puntada que estamos trabajando. Miren, aquí tengo mis 2 secuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas en total. Y ya corté mi hebra, porque ahora vamos a empezar a trabajar el punto red. Porque, como les dije, este va a ser con holanes. Aquí la siguiente secuencia se va a trabajar con el segundo color. Entonces tenemos que trabajar el punto red para llegar a este punto y comenzar a trabajar ya con el segundo color. El punto red se tiene que tejer sí o sí con el mismo color que ustedes tejieron esta primera parte. No pueden empezar ya con el segundo color. Tiene que ser con el mismo. Bueno, pues aquí está esta primera parte de aquí. Las 2 secuencias. Vamos a doblar de esta manera. Y aquí, como pueden ver, se forman estas pestañitas que están aquí, miren. Estas. Todas estas pestañitas que vemos aquí es donde vamos a estar trabajando. ¿Ven? Entonces vamos a encontrar primero la de estas 3 cadenitas que está aquí. Y aquí, en esta pestañita que se mira aquí, vamos a meter el color. Bueno, ya que metí aquí el hilo, tejí 5 cadenas. 3 cadenas equivalen a un punto alto y 2 cadenas equivalen al punto de separación. Ahora aquí quiero que pongan un poquitito de atención. Vamos a estar trabajando. Nos saltamos este punto alto que se mira aquí y luego en el siguiente, miren que se mira esta pestañita que está aquí, esta. Bueno, metemos el gancho y sacamos así. Y ahí vamos a trabajar un punto alto. 2 cadenas de separación. Giramos de esta manera. Checamos cuál es el punto que está trabajado. Este no lo saltamos, este está trabajado, entonces nos saltamos este y en el siguiente pasamos el gancho así y tomamos esta pestaña. Y aquí tejemos el punto alto. ¿Ven? Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. 2 cadenas, nos saltamos el siguiente punto, que es este que está aquí, y en esta pestañita la tomamos y tejemos el punto alto. ¿Ven? Espero no estarlas confundiendo. Repetimos 2 cadenas. Entonces este ya se trabajó, este no lo vamos a saltar y en este vamos a trabajar el punto alto. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Miren, si se les hace más fácil, nada más sin girar, entonces aquí ya saben que está la pestañita, ¿verdad? Aquí está una pestaña, entonces nos saltamos, miren, esta, nos saltamos 1 y en la siguiente la trabajamos. Nos saltamos una y en la siguiente la trabajamos. Así es como vamos a ir trabajando. Bueno, ya que hayan terminado, aquí yo había hecho un punto alto, pero no, porque me quedaban nada más 3 puntos.
Entonces aquí este punto me lo voy a saltar y directamente tejí mis 2 cadenas, directamente a la tercera cadenita voy a tejer mi punto deslizado. Y así como vamos a terminar, ¿ven? Y aquí vamos a levantar nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto alto y 2 cadenas de separación. Nos pasamos al siguiente punto alto y trabajamos punto alto. 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto alto y punto alto. 2 cadenas, al siguiente punto alto y trabajamos punto alto. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por esta segunda vuelta y todas las vueltas necesarias para que el punto red nos quede al ras de este abanico, hasta aquí. ¿Ven? Todas las vueltas que sean necesarias hasta llegar a este punto de aquí, ahí. Bueno, pues ya terminé aquí mis vueltas. Miren, aquí está mi punto red. Les voy a decir cuántas vueltas tejí en total. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la última vuelta queda al ras, no al ras, sino a la mitad de este abanico. Y ahí está bien, no le quise hacer otra vuelta porque si le tejía otra vuelta iba a quedar muy arriba. Entonces tejí 7 y queda aquí como la mitad del abanico, ¿ven? Y aquí ya corté mi hebra, porque vamos a repetir nuevamente estas 2 vueltas, pero primero vamos a hacer una vuelta de medio punto alto. Entonces corté mi hebra y vamos a cambiar al segundo color. Entonces aquí donde cortamos, aquí vamos a estar agregando el segundo color. En mi caso es este color salmón, coral, que nunca sé cómo llamarle. Entonces aquí vamos a levantar 1, 2 cadenas. Nos equivale a nuestro primer medio punto alto. En el siguiente punto, bueno, en las siguientes cadenas vamos a tejer 2 medios puntos altos. Entonces aquí tejemos 1 y dentro de este mismo espacio otro. Tenemos 2. En el punto alto un medio punto alto. En las cadenitas 2 puntos medios altos. 1 y 2. Igual, esto es lo que vamos a estar tejiendo por toda la vuelta. Estamos aumentando, entonces ya ven que en el primer video ustedes tenían que aumentarle a esta parte de aquí. En el primer video, en el primer vestido que tejimos de esta puntada, bueno, ustedes tienen que aumentarle en esta parte de aquí. En este vestido no se tiene que hacer eso porque los aumentos van en esta vuelta del punto red. ¿Ok? Entonces no se le tiene que aumentar porque ya con esos medios puntos altos es suficiente. Ya estamos aumentando con esto. Entonces vamos a terminar la vuelta trabajando de esta manera. Una vez que hayamos terminado, hacemos nuestro punto deslizado aquí en la segunda cadenita. Aquí cerramos. Y ya tenemos terminada la primera vuelta. Ahora vamos a iniciar con esta vuelta. Les voy a enseñar cómo iniciar esta vuelta nuevamente. Y ya después ustedes siguen la secuencia igual como en esta parte de aquí. Entonces, pues para la primera vuelta es la vuelta del abanico y la del V. Entonces aquí vamos a levantar nuestras 3 cadenas y dentro de este mismo punto vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas de separación, en este mismo punto 2 puntos altos para estar creando nuestro abanico. Así. 1, 2, 3 cadenas, abajo nos saltamos 1, 2, 3 y 4 y en el número 5 vamos a crear la V, que es un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Repetimos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2, 3, 4 y en el número 5 tejemos el abanico. Entonces así vamos a estar iniciando nuevamente la secuencia y vamos a tejer otra vez 2 secuencias, es decir 8 vueltas. ¿Ok? Recuerden que si me pueden regresar el video para seguir la secuencia. Pero vamos a tejer igual, después de la vuelta de los abanicos y las V, sigue la vuelta del abanico y los 6 puntos altos. Y luego la vuelta separada de 2 cadenas, recuerden. Esto es 3, esto es 2. La tercera vuelta es el abanico, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. O sea, tenemos que tener los 6 puntos altos separados con una cadena. Y la última vuelta es la vuelta de los puntos picot. Entonces vamos a tejer 2 secuencias más.
Bueno, pues miren, yo ya le avancé. En total yo nada más le tejí 3 olanes, pero ustedes le pueden tejer todos los olanes necesarios para tener la medida necesaria. Ahorita les voy a dar un aproximado de medidas. Si ustedes van a hacer una talla más grande, en vez de hacer aquí, para no ponerle tantos solanes, ustedes aquí le pueden hacer de 3 a 4 vueltas. Por ejemplo, para la talla de 1 o 2 años para arriba, ¿ok? En vez de hacerle 2 vueltas, le hacen 3 o 4. 4 vueltas aquí, 4 vueltas, o secuencias, perdón, 4 secuencias aquí, 4 secuencias acá, 4 secuencias, y así le van aumentando hasta que tengan su medida necesaria. Yo le hice pues esta blanca que tejimos juntos. Aquí está el punto red. Después hice 2 secuencias en color coral o salmón, o no sé cómo ustedes le digan. Recuerden que siempre iniciamos con la vuelta de medios puntos altos. Bueno, hice 2 secuencias de este color. Después tejí el punto red y terminé mi vuelta con el color cremita nuevamente, o color perla, y aquí ya no hice nada, ¿ven? Entonces así es como me quedó. El total que yo tengo de aquí de mi vestidito, desde aquí hasta acá, es de casi los 30 centímetros, ¿ven? Ok, entonces para ustedes otras medidas, ustedes tienen que tejer estos centímetros. Aquí tengo desde 0 a 3 meses hasta 5 a 8 años, ¿ven? Entonces así, para que le tomen captura, dependiendo de qué medida ustedes van a tejer, es como, estos son los centímetros que de largo, ¿ok? Entonces ya aquí le avancé a una manga. Me llevé los 100 gramos del color perla, porque pues es como si tejiéramos doble, ¿ven? Aquí y acá, y bueno, este poquito, y por lo del canesú. Entonces me llevé estos 100 gramos. Entonces el resto de la manguita y la parte de los botones lo voy a tener que tejer con este color. Me gusta como se ve. Igual tenía pensado tejerlo de este color, pero pues ya no tuve otro remedio. Entonces este color también se mira muy bonito. Las dos mangas se van a tejer exactamente iguales, y igual que el vestido anterior, ok, muy fácil. Entonces les voy a enseñar cómo tejer esta manga. Entonces aquí recuerden que teníamos 4 puntos altos de las cadenitas. Bueno, aquí en el segundo vamos a meter el hilo, en mi caso es el color este, y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Sigo trabajando con el gancho 2.5. En el siguiente punto, que es este que está aquí, trabajamos un punto alto. En el siguiente punto, que es aquí, trabajamos punto alto. En el siguiente punto, punto alto. Y así vamos a ir trabajando puntos altos por esta primera vuelta, todo alrededor de la manguita. Listo, ya terminé la vuelta, hice mi punto deslizado aquí en la tercera cadenita. Ahora en el siguiente punto, que es este, vamos a tejer un punto bajo. Aquí levantamos las 3 cadenas y tomamos esta pestaña y hacemos el punto picot. Nos saltamos un punto, en el siguiente tejemos punto bajo, 3 cadenas, tomamos esta pestaña y deslizamos. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos el punto picot. 3 cadenas, esta pestaña y deslizamos. Y es así como vamos a trabajar toda toda la vuelta, ¿ok? Saltándonos un punto y en el siguiente haciendo el punto picot, mismo punto que trabajamos en la puntada de la faldita. Bueno, pues aquí estoy por terminar, hice mi punto picot, aquí está las 3 cadenitas, nos vamos a saltar esas cadenitas y aquí dentro de este primer punto picot deslizamos una cadena y cortamos nuestra hebra. Y ya tenemos nuestras manguitas, ¿ven? Ahora vamos a trabajar de este lado y aquí vamos a iniciar a tejer punto bajo.
Entonces aquí vamos a agregar el color. En este punto de aquí vamos a agregar este color. Tejemos una cadena. En el siguiente punto, pinchando aquí en estas cadenitas que se miran para que no se abra tanto el punto. Entonces aquí, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. ¿Ven? Y así vamos a ir trabajando puntos bajos por toda la vuelta. Por toda la vuelta. Llegamos aquí a la esquina, tejemos 2 puntos bajos aquí en la esquina y continuamos tejiendo puntos bajos por todo alrededor del cuellito, todo. Llegamos aquí, tejemos 2 puntos bajos en la esquina, los 2 puntos bajos son para dar vuelta y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar a esta parte de aquí. Miren, ya terminé, hice todo alrededor con puntos bajos, así como les expliqué. Ya llegué a este punto de aquí. Como pueden ver, ahora aquí nada más voy a tejer una cadena, giramos y aquí en el primer punto tejemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y así nos vamos tejiendo puntos bajos hasta llegar a este punto de aquí. Una vez que llegamos a este punto levantamos una cadena y nos regresamos con puntos bajos hasta llegar a este último punto. Una vez que lleguemos aquí cortamos nuestra hebra porque esta parte, igual que el vestidito anterior, es donde van a ir pegados los botones y de este lado van a estar los ojales. Pero de este lado vamos a trabajar ahorita que ya terminemos acá, obviamente. Entonces trabajamos aquí puntos bajos, una cadena, nos regresamos, llegamos aquí y cortamos la hebra. Bueno, pues ya terminé de este lado y de este lado vamos a empezar a trabajar en los ojales. Pero para eso ustedes ya deben de tener ubicados sus botones, por ejemplo, donde los quieren poner. En mi caso voy a poner uno aquí en la primera vuelta de los puntos altos, me salto el de la cadena de separación, uno de puntos altos y en el siguiente de puntos altos pongo el segundo. Repito aquí esto. Bueno, pues ya terminé de este lado y de este lado vamos a empezar a trabajar en los ojales. Pero para eso ustedes ya deben de tener ubicados sus botones, por ejemplo, donde los quieren poner. En mi caso voy a poner uno aquí en la primera vuelta de los puntos altos, me salto el de la cadena de separación, uno de puntos altos y en el siguiente de puntos altos pongo el segundo. Repito aquí esto. De nada. Y luego aquí en esta última vuelta de los puntos altos, ahí voy a poner el tercer botón. Este botón es muy pequeñito, es de aproximadamente, déjenme medirlo. Bueno, mide menos de 1 centímetro, ¿ok? Entonces vamos a iniciar de este lado, aquí en el primer punto es donde vamos a estar poniendo nuestro botón. Ya que sepan dónde va a ir ubicado el botón, ya los pueden quitar. O los pueden coser de una vez como ustedes gusten. Entonces aquí, en este primer punto bajo, vamos a meter el hilo. Y disculpen a mi niñita que tiene tos. Salud, mi amor. Una cadena. Y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Así. Como mi primer botón va a ir aquí luego, en esta parte de aquí, entonces aquí voy a empezar a trabajar el primer ojal. Entonces aquí voy a tejer 1, 2 cadenas, me salto, a ver, 1, 2 puntos y en el tercero tejemos un punto bajo. Así. Checamos si esas 2 cadenas está bien para este botoncito, lo pasamos por aquí. Como siempre les digo, procuren que quede apretadito, miren, así, queda apretadito, no queda muy flojo, entonces para mí está perfecto. Entonces aquí con esas 2 cadenas ya tengo para mi primer ojal. Continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al siguiente punto donde queremos el segundo ojal, que en mi caso sería aquí. Entonces tejemos aquí puntos bajos, punto bajo, llegué aquí, tejemos 1, 2 cadenas, me salto 2 puntos, 1, 2 y en el tercero ponemos el punto bajo. Entonces aquí tengo el segundo ojal. Continuamos tejiendo puntos bajos
hasta llegar a donde vamos a tejer el último ojal. O si ustedes nada más van a poner 2 ojales como en el vestido anterior, pues lo pueden hacer nada más sus 2 ojales y ya. Entonces llegué a este punto, aquí voy a tejer 1, 2, me salto 1, 2 puntos y en estos 2 últimos voy a tejer un punto bajo. Así, ¿ven? Ya tengo mis 3 ojales. Levantamos una cadena, giramos y en el primer punto, que es este, vamos a tejer un punto bajo. Uy, aquí no quiere. Un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo y llegamos a donde tenemos las 2 cadenitas. Si ustedes tejieron 3 cadenitas, van a tejer 3 puntos bajos. Como yo nada más tejí 2 cadenas, entonces vamos a tejer 2 puntos bajos, así. Continuamos tejiendo puntos bajos y cuando llegue a mis 2 cadenitas tejo 2 puntos bajos, así de esta manera. Listo, entonces ya que hayamos terminado, vamos a levantar una cadena, giramos y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Y aquí levantamos 3 cadenas y vamos a tejer el punto picot, así. Deslizamos en esas 2, nos saltamos un punto, en el siguiente tejemos punto bajo, levantamos 3 cadenas, tomamos esta pestaña que está aquí y deslizamos, tenemos el punto picot, nos saltamos un punto, en el siguiente repetimos y el punto picot lo vamos a tejer por toda esta parte de aquí, todo alrededor del cuello hasta llegar a este punto, nada más. En esta parte no lo vamos a trabajar porque esta parte va a ir escondida por así va a ir escondida, miren, así. Entonces nada más vamos a trabajar hasta aquí el punto picot, así como les enseñé aquí. Después pierden sus hebras, cosen sus botones y le van a pegar cualquier decoración y ya les muestro mi resultado. Y pues bueno, ya terminé mi vestidito. Yo le decidí poner estas florecitas así en diagonal. A mí me gustó mucho cómo se mira. Ya saben que la decoración es opcional y al gusto de ustedes. Ustedes saben cómo colocan sus florecitas, su decoración. En mi caso yo lo quise poner así en diagonal. ¿Ok? Es así como se miren, miren. Aquí están los 3 volancitos. Por la parte de atrás nada más se miran los botones. Y es muy coqueto, muy hermoso. ¿Ven? Entonces espero que este video les haya gustado y lo puedan realizar sin ningún problema. Ya saben que cualquier duda me lo pueden dejar en comentarios y aunque me tarde un poquito, yo les contesto. Ok, entonces cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos aquí en un próximo video. Bye.